día a todas y a todos. Aquí estamos con una nueva edición del Cohete a la Luna Radio, en la Radio de las Madres, con Josefina Bolis. ¿Qué tal, José? Buen día, Horacio, ¿cómo estás? Con Marcelo Figueras, que está llegando agitado en los próximos minutos, siempre jugando al fleje, el compañero. Pablo Ubín en los controles y Pablo Val como productor hoy, en ausencia de Rolo Fernández, que ha tenido otro compromiso. Vamos a comenzar el programa de hoy refiriéndonos a la operación judicial que una vez más se interpone en el trayecto hacia los comicios presidenciales del domingo próximo, apuntando como de costumbre al peronismo y más específicamente a Cristina y a la Cámpora. Sergio Massa, que es el candidato presidencial de ese espacio. Buen día, Marcelo. Buen día. Una vez que arrancamos o buenas noches, hay que decir. Buen día, buen día. Decía que Sergio Massa pasó los últimos días abocado a la preparación del debate que va a tener esta noche con el candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei, que es el enfrentamiento entre la bandera y la motosierra. La importancia que se le asigna a este cara a cara es muy alta, y esto hizo que Massa demorara hasta el jueves la querella que presentó ante el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, el juez federal, al enterarse Massa que era una de las personas sobre las que había formado carpetas el agente de inteligencia de la Policía Federal, Ariel Pedro Sancheta. También se presentaron ante el juzgado Javier Milei, el diputado nacional Rodolfo Tailade, el ministro del Interior Guado de Pedro, el operador judicial de la Unión Cívica Radical Daniel Angelici y el ex precandidato presidencial Juan Grabois. Y por lo que sé, mañana se va a presentar también Máximo Kirchner, está preparando la presentación. ¿Por qué se presentan? Bueno, porque están entre los 1.196 nombres sobre quienes Sancheta reunía y traficaba información. Ahora, el manejo de la información de este tema ha sido completamente sesgado. Entre los discos rígidos, los pendrive, que se le secuestraron a Sancheta cuando fue detenido, hay 4 teras de información, que es una enormidad de información. Y apenas una parte ínfima de esos 4 teras ya fue catalogada. Si la catalogación es el primer paso cuando se baja información, y una porción aún inferior a esa porción ínfima ha sido analizada, de modo que no se sabe todo lo que hay, pero como ustedes habrán visto, toda la información está dirigida a pegarle a Cristina y a Máximo y a la Cámpora, a partir de un chat de Sancheta con un funcionario de segunda línea vinculado con el kirchnerismo. Después vamos a hablar de él. Ahora, por lo que ya se vio de esos 4 teras de información, entre los clientes de Sancheta también figura el periodista Claudio Saboya. Saboya es el operador judicial de Clarín que en la señal de cable y en la televisión del grupo Clarín ha reemplazado a Daniel Pedro Santoro, que ha sido, digamos, arrinconado en el diario porque después de todo el episodio de Alessio quedó demasiado chamuscado, ¿no? Y Saboya es quien lo reemplaza. Bueno, Saboya le pidió a Sancheta
información sobre Angelici y le dijo que estaba deseando armar una nota sobre Angelici para que le sirviera a la heroína radical Elisa Carrió para presentar una denuncia en tribunales. Bueno, en la edición de ayer de Clarín, el subeditor general Ricardo Roa escribió textualmente: Sancheta, como otros espías, para cubrirse se presentaba como periodista y decía que trabajó en Clarín. Bueno, esto consta en el currículum de Sancheta, que también estaba dentro de los aparatos electrónicos que le secuestraron. Y según Roa dice, por aquí, es decir, Clarín, ha pasado mucha gente, pero no Sancheta. Claro, Sancheta no trabajó en Clarín. Físicamente. Trabajó para Clarín. Físicamente. Como corresponde a un agente inorgánico. Y la prueba de esto son los chats con Saboya, que era su manejador. Es decir, estos agentes de inteligencia tienen un manejador. El manejador de Sancheta en Clarín era Claudio Saboya. Ahora, otra persona sobre la cual se han concentrado los fuegos de Clarín y La Nación, y Infoemba también, es Rodolfo Tailade. Pues Tailade fue, durante el gobierno de Cristina, jefe de contrainteligencia de la AFI. Y sobre todo ahora integra la Comisión de Juicio Político, es una comisión bicameral, que está preparando un dictamen, es de diputados, no bicameral, que está preparando un dictamen acusatorio contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Bueno, esta participación de Tailade en la Comisión de Juicio Político lo ha convertido en uno de los protagonistas del folletín por episodios que escriben Daniel Pedro Santoro en Clarín y Carlos Pañi en La Nación. Los dos dan por sentado, sin ninguna evidencia al respecto, porque de lo que se ha conocido hasta ahora no hay nada, que estamos ante una gigantesca operación de inteligencia conducida ¿por quién? Cristina. Por Cristina, como siempre. Ahora, tanto Pañi como Santoro tienen mucha experiencia al respecto, porque Pañi fue procesado por recibir en forma habitual mails hackeados en cuentas de dirigentes políticos que le enviaba el ex jefe de la CIDE, Juan Bautista Joffre. Santoro fue procesado por las extorsiones que realizaba con su ayuda el espía Marcelo Sebastián D'Alessio, y ambos fueron rescatados por jueces complacientes, Santoro y Pañi. El rol que se le atribuye a Cristina como jefa de la superbanda es la hipótesis por la cual Rosati se negó a asistir a la Comisión de Juicio Político a presentar su descargo. Bueno, esa es la clave por la cual Rosati, junto con su alter ego Silvio Robles, armaron esta operación. Robles está dedicado full time a este tema. Ahora, veamos un poco cuál es el origen de esto, ¿no? Martínez Giorgi tenía varias causas por denuncias de Rosati, de su colega en la Corte Carlos Fernando Rosenkrantz, de los jueces de casación Mariano Bonicki y Gustavo Hornos, y de los jueces de Tribunal Oral Rodrigo Jiménez Uriburu y Andrés Basso, a raíz de la captura de sus líneas de telefonía celular por un hacker. En ese expediente fue que se detuvo
al hacker misionero Elías Ezequiel Núñez Piñeiro, y siguiendo el rastro de las comunicaciones de Núñez Piñeiro a Sancheta, que fue detenido en junio, hace 5 meses. Ahora, fíjate que esto estalla la semana anterior a las elecciones, en la quincena previa a las elecciones, cuando el material está desde junio. Pero hay más todavía. Había otra causa contra Sancheta desde 2021, desde hace 2 años. ¿Y quién la tenía? El juez de Clarín, Julián Arcolini, el huemul escondido. Pero durante meses no hizo nada con esa causa. Años, sí, meses y 24 meses. Y ahora se la envió a Martínez de Giorgi. Este raconto es muy importante para entender cómo se juegan estas cosas. Pues si vos lees realmente el folletín que arman Santoro y Pañi, y no entendés nada, pues además inventan cosas, presumen, dan por sentados hechos que no se basan en ninguna evidencia. Ahora, ¿quién es el fiscal de la causa? Gerardo Policita. Policita es uno de los candidatos eternos de Mauricio Macri a la Procuración General. No el único, tenía otros también, pero era uno de los candidatos y que estaba, digamos, con la boca abierta de excitación esperando que le saliera. Bueno, el dictamen de Policita no hace referencia a la enorme cantidad de material que falta catalogar y que falta analizar, pero menciona un chat entre Sancheta y Fabián Rodríguez, a quien llaman el CONU, que fue subsecretario de Coordinación de Medios de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, y que en la actualidad es subdirector general de Servicios al Contribuyente de la AFIP. Y de este modo, por vía de Fabián Rodríguez, el CONU, se estableció un nexo con la Cámpora y el kirchnerismo en la semana previa a las elecciones. Bueno, uno de los que se presentó al juzgado de Martínez de Giorgi fue Juan Grabois. Y Grabois ironizó que no se explica cómo, y ahora cito textualmente, ¿cómo puede ser K un espía que espía más a los K que a los no K? Ni cómo puede estar contratado por la Cámpora un espía que espía al principal dirigente de la Cámpora. Es una buena reflexión. Claro. Bueno, entre la nómina de investigados por Sancheta también figuran otras personas que de ninguna manera entran en la calificación de enemigos del kirchnerismo, a los cuales el espionaje kirchnerista quisiera investigar. Por ejemplo, figura el jefe de la custodia de Cristina, comisario Diego Carbone. Figura su esposa, figura su hija, figuran sus propiedades, y esto es pedido a las bases de datos que manejaba Sancheta el 31 de agosto del año 22. Epa. Es decir, un día antes del intento de asesinato de Cristina. Y otra persona que está en la lista de investigados por Sancheta es quien les habla. Ni el comisario Carbone ni yo somos enemigos del kirchnerismo. Bueno, Policita pidió la detención e la indagatoria de Sánchez, del CONU Rodríguez. Esto a Martínez de Giorgi lo sorprendió, porque 3 días antes habían allanado la casa de Rodríguez y no había ningún hecho nuevo desde entonces. Y entonces le intrigó el cambio de posición de Policita,
Porque además Policita no lo fundamenta. Policita no dice allanamos la casa y buscamos y no encontramos y entonces por eso ahora que sabemos tal cosa vamos a pedir. No, simplemente se descuelga con el pedido. Pero además, y esto llama más todavía la atención, cuando Policita pide la detención de Rodríguez, Rodríguez ya se había presentado con su abogado al juzgado y había entregado su telefonito. Es decir, que lo que Policía estaba pidiendo ya se había producido. Ahora, ¿por qué ese apuro de Policita? ¿Por qué ese giro de 180 grados? Bueno, yo le voy a contar por qué. La semana pasada Policita almorzó en el restaurante Marcelo de Recoleta con el fiscal general de la capital federal, Juan Bautista Maíquez. Ah, mira vos. Bueno, ese es un restaurante de pastas en Recoleta, muy piripipi. Y Maíquez le transmitió a Policita, ahora yo no sé cómo decirlo, no sé si le transmitió una sugerencia, un deseo o una orden de Mauricio Macri. Elijan ustedes si fue una sugerencia, si fue un deseo, si fue una orden para que fuera detenido el Conu Rodríguez. Bueno, Martínez Giorgi ya estaba molesto por el direccionamiento de la investigación hacia una persona cuyas vinculaciones políticas no conocía, nadie le había dicho a él. Simplemente Policita le presenta las cosas de determinada manera y entonces él se manda con el allanamiento. Y se da cuenta después de que esto es una operación y que él ha sido el bobo de la historia, que pisó el palito, que lo mandaron al frente sin avisarle de qué se trataba. Él ya estaba molesto por esto y no quiso que lo involucraran en la jugada y entonces se negó a detener a Rodríguez y en la resolución en la que rechaza el pedido de Policita es crítico con Policita y dice que no se entiende por qué cambió de opinión y que no fundamentó el pedido, cosa que, digamos, en la relación entre jueces y fiscales es duro decir una cosa así. Lo están mandando al frente en devolución de gentilezas, es decir, Policita lo mandó al frente a él y él lo manda al frente a Policita. Esta reticencia de Martínez de Giorgi a ser parte de la jugada hizo que los diarios que impulsan la operación, básicamente Clarín y La Nación, también Infoemba, por cierto, que vincularan a Martínez de Giorgi con Antonio Horacio Estiuso, que es un personaje del pasado, cuyo solo nombre hace que las buenas señoras se santigüen. Vos decís Estiuso y decís, ¡ay, Estiuso! Bueno, el 3 de noviembre, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, cuya sigla es DAJUDECO, le entregó a Martínez de Giorgi un primer informe sobre el contenido de los aparatos de comunicación de Sancheta, quien en Telegram tenía un usuario identificado con la oscura sigla AAA. Triple A. Bueno, la funcionaria de la Judeco que firma el informe se llama Noelia Jazmín Charchafli. Parece de una novela de espionaje. El nombre, el casting de nombres es maravilloso. Noelia Jazmín Charchafli. Ella menciona en el informe un diálogo de Sancheta con Fabián Rodríguez. Él le hace una pregunta a Sancheta sobre el country, el barrio cerrado donde vive la, en ese momento, recién designada ministra de Desarrollo Social, Derrota Dolosa.
que había asumido en reemplazo del corredor de autos Juan Horacio Zabaleta. Vieron que Zabaleta dijo ahora que perdió la intendencia de Hurlingham, va a poner un taller mecánico. Ah, ¿no lo vieron? No. Sí, pues es un fierrero, es digamos su pasión no es la política, son los autos, y era corredor de autos. Bueno, entonces AAA le contesta que va a armar una nota sobre el country, y Policita comprobó que hay un portal de Sancheta que se llama Enclave, que el 9 de octubre de 2022 publicó una nota sobre, cito textualmente, la mansión alucinante donde vive la nueva ministra. Bueno, el fiscal dice que esta tarea era financiada y remunerada a Sancheta por el Cónsul Rodríguez a través del otorgamiento de pauta oficial del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ah, bueno, entonces es decir, es un espía kirchnerista pagado por Kicillof. Están viviendo del presupuesto de la provincia. ¿Cuánto le pagaba? 80.000 pesos en agosto del 2022. 150 en septiembre y octubre, entre septiembre y octubre, y 200.000 entre noviembre y junio del 23, cuando Sancheta fue detenido. Es una suma realmente modesta, y es prácticamente idéntica a la que le pagaba a Sancheta la Municipalidad de San Isidro a cargo del dirigente radical en Juntos por el Cambio, Gustavo Pose. Es decir, que Sancheta vendía su servicio a quien quisiera pagarlos. La agencia de Noticias Argentinas dice que Sancheta ofrecía de manera gratuita sus informes a otros periodistas de medios nacionales y decía tener vínculos con el Papa Francisco y ser espía del Papa. ¡Epa! Apareció el Papa. Éramos pocos, pero es muy interesante esta historia, pero muy interesante. Noticias Argentinas dice eso nada más, pero no profundizó el tema. A mí me llamó la atención y entonces traté de averiguar un poco cómo era. Pues todo lo que tenga que ver con el Papa me llama la atención, me interesa. Bueno, Sancheta trabajó en un multimedio denominado Pincén, que es una sociedad en comandita por acciones, propiedad del arzobispado de Mercedes Luján, cuyo arzobispo Jorge Eduardo Scheinick depende en forma directa del Papa. Esta es la denominación de Pincén, pero también se lo conoce como Grupo de Medios La Verdad, y comprende un diario y 3 radios en Junín y en Mercedes. Y tenemos, y está reproducido en la página del cohete, una resolución del arzobispo de Mercedes Luján Scheinick, donde le encomienda al presbítero Pablo Vallés que a través de un adecuado proyecto pastoral atienda a los fieles que se desempeñan en Diario La Verdad, Radio AMLT20, Radio FM Nova en la ciudad de Junín y FM Santa María en la ciudad de Mercedes, acompañando y motivando su formación humana en valores cristianos, impregnando toda la tarea con un sentido profundo de comunidad eclesial. Es maravilloso, es una historia deliciosa realmente, pero tiene una dimensión trágica. Paro de reírme porque lo que viene ahora es muy denso, pero muy denso. Como arzobispo de Buenos Aires, Bergoglio encomendó al periodista y publicitario Omar Bello que se hiciera cargo del Diario La Verdad.
Esto lo contó Bello en una biografía breve pero muy interesante que publicó, titulada El verdadero Francisco, cuando Bergoglio fue elegido Papa, donde hay un perfil psicológico del Papa que es lo mejor que he leído sobre el tema, lo mejor, tanto en la producción nacional como internacional. Lo publicó Perfil Noticias, lo publicó. Bueno, cuando Bello se hizo cargo del diario La Verdad, el diario, que estaba en una situación económica delicada, levantó en forma espectacular sus ventas, tuvo un gran éxito, pero comenzó a recibir amenazas porque denunció negocios turbios. Sí, este es el multimedio donde trabajaba Sancheta, no nos olvidemos de eso. Bueno, en el año 2011 hubo una violenta irrupción en la sede de La Verdad por personas desconocidas que prendieron fuego a varias máquinas, y hubo muchísimas presiones para que Bello fuera desplazado del diario La Verdad. Bueno, él naturalmente lo consultó con Bergoglio, que es quien le había encomendado la tarea, y Bergoglio le dijo: yo te respaldo, pero no lo hagas público. Es fantástico, es fantástico. Bueno, este periodista publicaba una serie que se titulaba La vida es Bello. Es un narrador muy agudo, narra muy bien, y mencionó un complot contra el Papa Francisco por parte de sectores eclesiásticos que utilizarían en contra de Francisco la publicidad de la empresa española de juego Codere en el canal de televisión del arzobispado. En septiembre del 2014, Bello denunció, cito textualmente, que funcionarios juninenses importantes planearon mi muerte en un hecho que pareciera de inseguridad. Pero Meoni dijo que no, gracias. ¿Quién es Meoni? Meoni era en ese momento el intendente de Junín y militaba en el Frente Renovador de Sergio Tomás Massa. Lamentablemente yo hubiera querido hacerle preguntas sobre el tema a Meoni y a Bello, pero no están en condiciones de contestar preguntas. Los dos murieron en alegados accidentes de tránsito. Planearon mi muerte en un hecho que parecía de inseguridad, escribió Bello en septiembre del 14. En marzo del 15, 6 meses después, su auto se estrelló en la ruta contra una camioneta. Y en abril del año 21, otro autazo acabó con la vida de Meoni, que por entonces ya no era intendente de Junín, sino ministro de Transporte en el gabinete del doctor Fernández. Por causas inexplicadas, su auto oficial chocó con un cantero y volcó, y Meoni perdió la vida. Ahora, en 2008, también la coalición cívica libertadora de Elisa Carrió estaba entre los anunciantes en el multimedio eclesiástico en el que trabajaba Sancheta. Y esto consta no en los materiales secuestrados de Sancheta, sino en la rendición de cuentas de la coalición cívica libertadora a la justicia electoral de ese año. Elisa Carrió también pautaba en el multimedios de Junín. Bueno, esto se dan cuenta que es muy distinto al folletín que pintan Santoro y Pañi. Hay un periodista de La Nación, no de La Nación más
o Plus o Macri en la señal de noticias, sino en el diario de papel y digital, que se llama Claudio Jacqueline. Jacqueline es un tipo bastante serio y con una cautela de la que carecen, por supuesto, los agitadores de la señal de cable. Hizo una advertencia que voy a leer textual. Abre comillas. El impacto no quedará en el espacio donde estalló. Podrían verse anegadas no solo las playas de todo el oficialismo, sino hasta algunas costas de la oposición. La diversidad de pertenencia de los espiados, que va desde jueces hasta dirigentes prominentes del oficialismo y de la oposición, lleva a suponer a los investigadores que la cartera de clientes del espía es muy amplia y heterogénea. Bueno, digamos, sucesivos gobiernos constitucionales hicieron purgas muy duras en el aparato oficial de inteligencia y largaron a la calle a miles de agentes que se las ingeniaron para privatizar sus habilidades. Gente que no sabía hacer otra cosa y que buscó monetizarla. Ustedes se acuerdan que en los primeros años, ustedes se acuerdan, vos Marcelo te acordás, ¿cómo olvidarlo? Que en esa época eso se denominaba como mano de obra desocupada. Por lo que se sabe hasta ahora, Sancheta era uno de ellos. Y sus servicios ilegales se ofrecían tanto al oficialismo como a la oposición e incluso a la Iglesia Católica, siempre en una dimensión modesta de cabotaje, por más esfuerzo del periodismo militante para convertirlo en un James Bond. Hay un dato también muy simpático, y es que el uso periodístico de información de inteligencia en combinación con jueces y fiscales para realizar operaciones políticas fue postulado hace 2 décadas con una fervorosa recomendación por Daniel Pedro Santoro, que escribió un ingenuo manual sobre periodismo, muy ingenuo, que se llama Técnicas de Investigación. En ese librito confiesa, y de nuevo vuelvo a citar textualmente, se puede recurrir a un abogado a quien conozcamos, le facilitamos parte de la información y le pedimos extraoficialmente que haga una denuncia, de modo tal que la justicia comience a investigar. También podemos pedirle o sugerirle en forma extrajudicial y sin aparecer a un juez o a un fiscal que active los mecanismos para levantar el secreto bancario o financiero. Muchas veces, dice Daniel Pedro Santoro en este ingenuo manual, se usa el viejo truco en que el periodista manda documentación de un caso en forma anónima a un juzgado o una fiscalía para que se abra una causa judicial. O sea que nada nuevo bajo el sol. Ya hace 2 décadas lo escribió, teórico y práctico. Lo escribió y lo practica. Bueno, vamos a dejar un rato a los espías y vamos a ver qué va a pasar esta noche. Esta noche Massa va a tratar de retomar la línea que siguió desde el anuncio de su candidatura hasta la semana pasada, donde esa línea se desdibujó. El domingo 5, es decir, la semana pasada, entró muy enojado en la provocación de La Nación Más o Plus o Macri, que se dedicó a interrumpirlo cada vez que comenzaba a responder una pregunta. Él empezaba a contestar una pregunta y lo interrumpían con otro tema, le cambiaban de tema. Bueno, se puso tan nervioso que dijo que si intentaban ponerlo nervioso no lo lograrían, porque tengo una enorme paz interior. Dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Bueno,
La interrupción y el cambio de tema es una técnica que la usó el miércoles 8 Victoria Villacruel en el debate vicepresidencial con Agustín Rossi. Massa se prepara para no mostrarse enojado como hizo con La Nación Plus o Más o Macri, ni sobrador como en Córdoba con Cadena 3, donde además de sonreír, guiñó un ojo, satisfecho de una respuesta. Está preparado para no repetir esos errores. Ahora, en el debate con Rossi, Villacruel cometió un error grueso que pasó inadvertido porque nadie sabía de quién hablaba. Fue cuando pidió la libertad del teniente coronel Juan Daniel Amelong, hijo del gerente de Hacienda Raúl Amelong, que en 1975 fue acribillado por montoneros. Villacruel mezcló el caso de Amelong con los de quienes están detenidos largos años sin condena. Es cierto, hay algunos presos sin condena firme. Ahora, esto se debe al embudo que forman la Cámara de Casación Penal Federal y la Corte Suprema de Justicia, que demoran una eternidad en confirmar condenas de los tribunales orales pronunciadas hace años. Es decir, gente que ha sido condenada, pero en primera instancia en el tribunal oral, y casación no confirma, o casación confirma y la Corte Suprema no confirma. Y hasta que la Corte Suprema no baja el martillo, no es condena firme. Bueno, Villacruel mezcló esa situación, que yo la he denunciado infinidad de veces, incluso con presentaciones como presidente del CELS durante los años que tuve esa posición, 20 años, lo he denunciado ante la Corte Suprema de Justicia. Hemos entablado una negociación con el entonces presidente de la Corte de Justicia, Lorenzetti, a ver cómo se podía modificar. Eso es un tema muy conocido, es decir, la retranca de la Corte Suprema con este tema. Pero Amelong no tiene una condena, sino 5. 3 a prisión perpetua, una a 10 años y otra, no me acuerdo exactamente a cuántos años, por la sustracción de los mellizos hijos de Raquel Negro. Raquel Negro es una detenida desaparecida que estuvo, es decir, porque el entusiasmo de Amelong, que era un oficial de inteligencia, en esa época era teniente, no teniente coronel, el entusiasmo represivo de este hombre era tal que prestó una quinta de su propiedad, de la familia, para tener un lugar de reunión de detenidos desaparecidos, que se llamaba La Intermedia. Y además tiene otra causa actualmente en instrucción por otra desaparición, la 6ª causa. Bueno, yo tengo una historia personal con Amelong porque en septiembre del año 13 fui convocado como testigo ante el Tribunal Oral Federal 1 de Rosario en el juicio al equipo de secuestradores y torturadores que encabezaba el coronel Pascual Guerrieri y que integraba Amelong. A esa audiencia solo asistieron 2 represores y uno de ellos era Amelong. Y ahí lo vi, no hablé con él, pero nos vimos. Yo lo tenía a mis espaldas porque yo estaba sentado frente a los jueces y él estaba en unos bancos más atrás. Y ante preguntas del tribunal yo dije que había que ver la incidencia del poder económico y del poder eclesiástico en la represión. Dije que en algunos casos el poder económico es cómplice, en otros casos es encubridor y en otros casos es instigador. Y dije que si se avanza en esa dirección tendremos un panorama más completo y real de lo que pasó. Porque, y esto fue lo que
provocó las consecuencias que les voy a contar. De otro modo, si no tomas nota de esto, daría la impresión de que los ejecutores eran una banda de tipos sanguinarios y lunáticos que se dedicaron a satisfacer sus bajos instintos criminales porque sí. Y yo dije entonces que me parece encuadrar las cosas de esta manera, me parece un acto de estricta justicia con la sociedad, pero también para con los militares que están siendo juzgados y que fueron usados para cometer los crímenes. Aclaré, y lo repito ahora, que esto no los disculpa y que tienen que pagar porque ellos cometieron los crímenes. Pero lo hicieron por instigación de otros y en beneficio de otros. Bueno, una de las juezas del tribunal me preguntó cuál era el beneficio que obtenían las empresas al participar en los crímenes de lesa humanidad. Y yo le contesté que, digamos, los beneficios eran la brutal transferencia de ingresos del sector asalariado al capital, porque obtienen una legislación que priva de derechos al trabajador, como la que plantean ahora Milei y Patio Bullrich, porque aumentan su tasa de ganancia de esa manera, y además incluso usan el poder punitivo del Estado para zanjar disputas de intereses dentro del poder económico capitalista, y se apoderan de empresas. Bueno, ustedes vieron las denuncias que se han hecho contra Macri por intentar apoderarse de empresas durante su gobierno. Fue la práctica habitual durante la dictadura, el mismo estilo, ¿no? Bueno, yo terminé mi testimonio, me fui, me volví a Buenos Aires, y al día siguiente me avisan desde Rosario, no me acuerdo si me avisó la querella o el fiscal Estara, que en la audiencia del día siguiente Amelón pidió la palabra y dijo que si él hubiera sabido cuál sería el contenido de mi declaración, me hubiera ofrecido, acá alguien corrigió, se hubiera ofrecido él como testigo. Dale, no me corrijas más, Marcelo, te pido. Esa era una regla que me tenía. Hubiera, digo, pero no entiendo el sentido. Me hubiera ofrecido a mí como testigo, Amelón. Ah, él a vos, ok. No, pero no me corrijas más. Ok. Dijo que si hubiera sabido el contenido de mi declaración, me hubiera ofrecido él como testigo. Y narró las visitas habituales de hombres de negocios y de personalidades eclesiásticas al comando que él integraba. Tanto es así que otro de los campos clandestinos de la zona se llamaba Seferino Namuncurá y pertenecía a los salesianos. Bueno, aquí en la página, esto no puedo mostrar en radio, pero tenemos dos fotos muy interesantes de Amelón, una actual y la otra de los años de la dictadura, cuando lo detuvieron en México, porque Raquel Negro la desaparecen en represalia porque su pareja, Tucho Valenzuela, es enviado a México junto con Amelón y con otros militares para tratar de infiltrarse en la conducción montonera que estaba en el exilio y matar a Firmenich. Pero ahí pasaron dos cosas. Los mexicanos tienen servicios de inteligencia mejores que los nuestros, que los de ellos. y además Tucho Valenzuela, en cuanto estuvo ahí en México, se escapó de la custodia de Amelón y informó a Firmenich de lo que estaba ocurriendo, y hubo una denuncia pública
y entonces los agarraron de las pestañas a estos milicos. La foto de Amelón de esa época es muy graciosa, es Bombita Rodríguez. Es directamente Bombita Rodríguez. Lo cual es un dato sociológico o etnográfico interesante sobre la época, ¿no? Bueno, por lo que trasciende de los respectivos campamentos para esta noche, Massa intentaría provocar la ira de Milei de modo de poner en evidencia su agresividad y su descontrol, martillando sobre los temas más estridentes como el mercado de órganos, la venta de nenes, la motosierra, el ajuste, la ruptura con Brasil y China, la ruptura con el representante romano del maligno, la convocatoria como ministra de Seguridad a la montonera tirabombas, el ofrecimiento de un ministerio a los zurdos de mierda, la resistencia a pronunciarse en favor de la democracia y en contra de la libertad de los condenados por crímenes de lesa humanidad, los insultos a troche y moche, la intervención de Macri, que ha provocado revueltas, declaraciones críticas, gritos y hasta golpes entre ellos. En cambio, Milei machacaría sobre la inflación, la cantidad de pobres, la distribución del ingreso, los privilegios de los políticos, el yate de Insaurralde, el espionaje de Sancheta, y me imagino el kirchnerismo, porque digamos es uno de los ejes de la campaña, es decir, de la campaña actual de Milei, porque en la etapa previa, digamos, en la campaña para las PASO y para la elección general, Milei rugía contra la casta. Pero ahora que se asoció con la casta, con Macri, con Bullrich, ahora ruge contra el kirchnerismo, que es el discurso de Macri y de Bullrich. Ahora, esto es lo que están planeando. Ahora yo abro una hipótesis, ¿no? No se sorprendan si Massa pasa al ataque con los temas económicos. Si no es que Milei usa el tema económico, sino que Massa usa el tema económico. ¿Por qué? Porque las propuestas libertarias son muy incongruentes, las propuestas económicas. Es decir, ellos están prometiendo, y lo hizo Villacroel en el debate con Rossi, aumentos de remuneraciones a servidores públicos como docentes, policías y médicos. Villacroel dijo que les pagaban una miseria y que ellos les iban a pagar salarios dignos. Ahora, Milei está prometiendo reducir en 15 puntos del Producto Interno el déficit fiscal. Esto es absolutamente incongruente. Vos lo reducís, y además rebajar impuestos, porque digo, Massa también, el Fondo Monetario le reprochó a Massa las políticas de transferencia de ingresos cuando el compromiso era bajar el déficit. Massa contesta: sí, lo vamos a bajar, pero de otra manera vamos a aumentar la recaudación cobrándoles a los que tienen la mosca. Milei en cambio no, Milei en cambio habla de bajar esos impuestos. Bueno, hubo negociaciones previas con la Cámara Nacional Electoral y Milei consiguió que no haya cámaras escrutando sus facciones mientras se expone Massa, porque bueno, su gestualidad arpo-marxista es deliciosa, es realmente benigilesca, no sé qué les parece a ustedes, ¿es arpo-marxista o benigilesca? ¿Qué es eso? No se parece a Benny Hill, pero su gestualidad es muy de Harpo, ¿sí? Es de Harpo Marx, claro. ¿No? Sí. Harpo Marx es el mudo de los hermanos Marx, que en realidad no era mudo, hacía el personaje de mudo, con una peluca no parecida pero tan ridícula como la de Milei. Era un personaje maravilloso que tenía un delantal, tocaba el arpa, claro, por eso arpo. Pero tenía un delantal con bolsillos internos y empezaba a sacar cosas de los bolsillos y no paraba nunca de sacar cosas,
hasta un perro vivo sacaba de su bolsillo. Bueno, si Milei se sale de tono, esto favorecería a Massa. Ahora, si se mantiene en un tono calmo y moderado, esa versión descafeinada que se vio la semana pasada en un video en el que recita todo lo que no hará, y que es lo contrario a lo que dice su plataforma presentada a la justicia electoral, podría ahuyentar a los votantes que lo prefieren justamente por el desenfado con que enfrenta a la casta, o que enfrentaba a la casta, y el tono belicoso de su saludo final. Es decir, que lo que gane por un lado lo puede perder por otro, en un electorado donde es muy alto el porcentaje de indeciso, lo cual hace, a mi juicio, muy difícil predecir quién se va a favorecer, quién va a ganar las elecciones, para decirlo. Yo creo que el debate lo va a ganar Massa. Ahora, no sé cuál va a ser la influencia que eso tenga. Una cosa que está bastante instalada en todos lados es que el debate no se gana, el debate se pierde. Si no podés ganar una elección porque te va bien en el debate, pero podés perderla si te va mal. Si tropezás, digo, las cosas que hizo Milei con el pelado de Crónica en el programa de América 24, si se repite eso, se fue al diablo. O si pasa lo que contó Jaime Bailey, el entrevistador peruano, que le hizo una entrevista y se tuvo de editarla porque había cosas que no se podían poner. Bailey estaba muy molesto porque Bailey es declaradamente homosexual y le hizo una pregunta a Milei sobre el tema de la homosexualidad, y la respuesta de Milei fue típica de cómo se manejan ellos, ¿no? Así como, ¿se acuerdan que Diana Mondino había de los piojos había comparado a los elefantes? Claro, para Mondino ser homosexual es como no bañarte y tener piojos. Para Milei, si vos querés acostarte con un hombre, con una mujer, sos libre de hacerlo, y si querés acostarte con un elefante también, siempre que el elefante esté de acuerdo, dijo. Que te dé su consentimiento, sí. Bueno, Bailey estaba muy molesto con el tema porque le parecía realmente una animalización de la homosexualidad muy discriminatoria, ¿no? Ahora, el debate pasado, el de Rossi con Villacruel, ese no lo organizó la justicia electoral sino el Grupo Clarín, que tuvo dos conductores nítidamente alineados con la oposición. Cuando Villacruel interrumpía a Rossi, no intervenían. Pero en cuanto el jefe de gabinete se cansó de soportar eso y empezó a interrumpir él también, ahí sí lo pararon. Había pantallas que mostraban durante todo el debate las expresiones de Rossi y Villacruel, que no es lo mismo que las de Massa y Milei, porque a Villacruel se la veía fresca y descontracturada, con esa sonrisa semipermanente que recomiendan los expertos. ¿Ustedes vieron alguna vez los programas de Oppenheimer? No. Oppenheimer es un periodista argentino que transmite desde Miami, tiene un programa que se transmite en toda la región nuestra, y todo el tiempo, aun cuando hable de cosas muy serias, tiene una semisonrisa. Es una recomendación de los expertos en comunicación, y Villacruel hacía exactamente lo mismo. Y además tenía una voz estridente, de pito, comentó alguien, y un atuendo sencillo, muy apropiado por la pantalla. Tenía un jean y una camisa blanca, con cierta gracia la camisa, porque era irregular, era despareja, digamos, tenía un lado más largo que el otro. Muy, muy apropiado para la pantalla. En cambio, a Rossi se lo veía incómodo, con expresión de cansancio, y no se oía su voz con tanta nitidez. ¿Por qué?
porque el sistema de audio de la señal de Clarín le daba más volumen al micrófono de Villa Cruel. Claro. Es decir, es todo planeado. Y la cámara estaba posicionada como de costado, ¿no? Lo dejaba como a Rossi mirando para la estratosfera, mientras que a Villarroel la enfocaba bien de frente. Sí. Bueno, esta gestualidad, donde claramente Villa Cruel le fue mejor, se contrapuso con el contenido de las intervenciones, porque Villa Cruel no se movió de declararse indignada por la inflación y la pobreza, y sus únicas propuestas fueron muy concretas: bajar la inflación de un ondazo, generar confianza para que la población use los dólares que atesora, y hacer lo contrario que ustedes. No se movió de ahí en toda la noche. Ahora, Rossi tiene una gran experiencia parlamentaria, fue presidente del bloque durante muchos años, y esta experiencia fue muy evidente cuando Villa Cruel dijo, por ejemplo, no, ¿qué hablás vos si 2/3 de la sociedad votó en contra de ustedes? Y Rossi la miró y dijo, y el 70% votó en contra de ustedes. Esa fue la mejor réplica. Ella tampoco pudo contestar cuando Rossi le preguntó si abogaba por la libertad de los genocidas, y le recordó la foto en la que una Villa Cruel bastante más joven que ahora marcha junto con Cecilia Pando con esa consigna. Ustedes vieron que ahora Pando le recrimina a Villa Cruel que oculta esa consigna, que no sigue diciendo eso, que está escondida detrás de la idea de memoria completa, de castigar también a los guerrilleros, y Pando se lo reprocha y cuentan cosas interesantes. Ahora, Villa Cruel cuestionó a Rossi por su desempeño cuando fue ministro de Defensa, y al día siguiente reprodujo una publicación en las redes antisociales del piloto de helicópteros del ejército Iván Volante, quien dijo que, porque Rossi había dicho en el debate que los militares lo querían, lo apreciaban, entonces Volante dijo que nombre, qué casting de nombre, el helicópterista, el piloto Volante. El helicópterista se llama Volante, está bien pensado eso. Y lo acusó, dijo que Rossi, los militares no lo querían, y lo acusó de organizar fiestas en Campo de Mayo, donde está la quinta del ministro, y usar los helicópteros para pasear a sus hijos. Esto es opinable si los militares lo quieren o no lo quieren a Rossi. Ahora, hubo otra publicación de Volante que mostró el costado siniestro del apoyo a la fórmula de Milei, con una imagen de un falcón verde y una afirmación inadmisible. Yo te voy a leer la afirmación inadmisible mientras escuchás el audio del post. Aunque un poco incómodos, entran 7 en el baúl. Bueno, la Secretaría General del Ejército comunicó que iba a aplicar sanciones del Código de Disciplina a Volante y le abrió un sumario. Y el jefe de Estado Mayor Conjunto, general Martín Paleo, rechazó esas expresiones por irresponsables, falaces y malintencionadas, y reclamó respetar la neutralidad política. Es interesante que desde el ejército se planteen estas cosas, ¿no? Porque, digo, esta gente es muy marginal incluso dentro del ejército. Ahora, el Falcón Verde es una obsesión de los libertarios. Hace un año, un ex agente de la AFI durante el gobierno de Macri, que se llama Manuel Jorge Gorostiaga, pero se hace llamar Emanuel Danán, también posó con otro Falcón Verde. Y tenemos la foto de él con el Falcón Verde. Ahora, Danán, ¿quién es? Es la actual pareja de Lilia Lemoine,
que es la asesora de Milei, que propuso la renuncia masculina a la paternidad por presunción de forro pinchado. Y además, no sé si vieron el video donde dice: me cago en la asignación universal por hijo, me cago en la educación pública. La escatología no afloja. Y la explicación posterior de Lemoine fue fantástica. Dijo: no, bueno, pero eso es de la época de la pandemia. ¿Qué cambia, no? Peor, en realidad es peor todavía. Me cago en la asignación universal por hijo en medio de la pandemia. Bueno, pero incluso hay un sitio que se denomina Amigos del Falcón Verde, con apologías de la dictadura y amenazas a sus críticos. Bueno, Rossi como ministro de Defensa, Rossi fue ministro de Defensa 2 veces. Fue ministro desde agosto del 14 hasta la asunción de Macri, es decir, 1 año y un par de meses, y nuevamente con el doctor Fernández. Y a mí me parece que su desempeño fue lo mejor del gobierno del doctor Fernández. Rossi anuló la intervención militar en seguridad interior que había dispuesto Macri. Durante la pandemia organizó el mayor despliegue del ejército después de Malvinas, con 14 comandos conjuntos y 10 fuerzas de tareas. Consiguió que el Congreso votara los fondos para el reequipamiento y la modernización de las Fuerzas Armadas sobre la base de un plan plurianual. Eso se llama el programa FONDEF, son fondos para la defensa. Puso fin al humillante pago en negro de una parte de los estipendios castrenses. Hacía mucho, desde Cavallo, que los militares cobraban una parte de su remuneración en negro, con lo cual no se les computaba para la jubilación, no tenía efectos previsionales, que naturalmente mejoraron cuando se terminó esta práctica. Y además presentó al Poder Ejecutivo, que la aprobó, una nueva directiva de política de defensa nacional. Y el 30 de julio del año 22, cuando se despidió de las Fuerzas Armadas para disputar la gobernación de Santa Fe, que fue en la ceremonia de zarpada de la fragata Libertad, Rossi fue aplaudido de pie por generales, almirantes y brigadieres, que es un hecho sin precedentes en la democracia postdictatorial. Es la primera vez que un ministro de un gobierno democrático es aplaudido por la Fuerza Armada. Bueno, Danán Gorostiaga fue organizador o participó en actos de protesta contra el confinamiento por la pandemia, que fueron premonitorios del acuerdo electoral de este mes, porque participaron tanto Milei cuanto Bullrich, y el punto de acuerdo era y sigue siendo hoy el antikirchnerismo. Y todos ellos han compartido actos públicos con un discurso extremo. Varios se declaran masones, como el abogado defensor de Fernando Sabac Montiel, Gustavo Marano, que fue funcionario de la Embajada de Estados Unidos. En uno de esos actos se lanzó la agrupación Nuevo Centro Derecha, donde participaron agentes de seguridad privada de una denominada Red de Gimnasios Unidos, con remeras negras y el cráneo rapado, como el ex concejal por el partido de José Luis Espert, Hernán Carroll. Bueno, ustedes se acuerdan que Sabac Montiel pidió por escrito que, es decir, desistió de la defensa que tenía y pidió que Hernán Carroll le designara un defensor. Es decir, que hay también una relación con directamente el homicida fallido que quiso matar a Cristina. Y tenemos también una foto de Danán con Bullrich, muy sonrientes los dos. Bueno, Figueres es muy discreto y no había contado nada, se la tenía bien escondida, pero mañana a las 5:30 de la tarde va a ser el moderador de una mesa en el Centro Cultural de la Ciencia, en la que se va a presentar el libro de Irina Hauser con la colaboración de Ariel Sack, Muerta o presa, la trama violenta detrás del atentado.
y va a estar como atracción principal en esa mesa Axel Kicillof. Bueno, como atracción secundaria después de Figueras. Es decir, Figueras y Kicillof presentan el libro de Hauser Isaac. Bueno, ese libro es la investigación más completa sobre el crecimiento de la violencia previa y del odio, tanto desde agrupaciones como Revolución Federal, lúmpenes y también dirigentes políticos e intelectuales próximos a Milei. Hauser hace una observación interesante, Irina hace una observación interesante, dice que pocos en los medios e incluso en el entorno de Cristina advierten el peligro de ruptura del pacto democrático que implica Milei con Macri, y dice que en cambio quien percibe este riesgo es el Indio Solari. Bueno, tengo mucha curiosidad, voy a ir mañana a esa presentación, ya estoy leyendo el libro, no puedo decir mucho más porque todavía no lo terminé de leer, estuve leyendo otras cosas de las cuales vamos a hablar más tarde, pero me acordé, a raíz del libro de Irina y de la presentación de Axel y Figueras, que el 30 de octubre del año pasado en el Cohete documentamos con una foto los nexos entre los distintos grupos de la derecha rabiosa, e incluimos una foto tomada durante una manifestación frente a la Casa Rosada en la que se presentaba esta agrupación llamada Nueva Centro Derecha, donde está Marcelo Daniel Perretta, que es uno de los candidatos de Bullrich, era uno de los candidatos de Bullrich, está Emanuel Danán, por cierto, está Hernán Carroll y está Brenda Uliarte. Es decir, hay ahí una mezcolanza muy peligrosa, muy peligrosa. Bueno, por último, la elección argentina ha tomado una dimensión internacional que no es frecuente. Las elecciones argentinas rara vez han concitado tanta atención internacional. Bueno, ustedes vieron seguramente las pullas en programas humorísticos de Estados Unidos, España y Holanda a Milei, su motosierra, sus perros, su hermana. Pero además, la propuesta de Milei ha abierto un debate entre economistas. Hay un centenar de economistas que alertaron, en una declaración que publicó el diario inglés The Guardian, que las soluciones aparentemente simples de Milei es probable que causen más devastación, ya que una reducción importante del gasto público aumentaría los ya elevados niveles de pobreza y desigualdad y podría dar lugar a un aumento significativo de las tensiones sociales y los conflictos. Bueno, The Guardian es un medio progresista, pero también publicaciones insospechadas de progresismo, como The Wall Street Journal en Nueva York y The Economist en Gran Bretaña, presentaron al candidato como un peligro para la democracia. Y quien salió en defensa de Milei fue Joseph Humire, o Humair, no sé cómo se pronuncia, que es uno de los contactos del ex fiscal general Nisman cuando acusaba a Cristina de encubrimiento del atentado de 1992. Este hombre es norteamericano, pero hijo de bolivianos, se especializó en defensa y seguridad e integra la Coordinadora Internacional de Fundaciones Neoliberales titulada Fundación Atlas. Es un veterano de la Infantería de Marina, participó en misiones de combate en Irak y Liberia y en el operativo de entrenamiento UNITAS en América Latina y el Caribe. Escuchá lo que dice Humire o Humaire de sí mismo. La combinación de experiencia militar y educación en libertad de mercados ha hecho de él una estrella ascendente en la comunidad de relaciones exteriores y seguridad nacional, ofreciendo una perspectiva única en asuntos de seguridad global. ¿Humire o humilde se llaman? Es humilde y no tiene abuela. Bueno, según esta estrella de la ultraderecha global, The Economist pinta a Milei como un peligro para la democracia, pero nada hay más alejado de la verdad.
las propuestas de Milei no solo salvarían la economía que se desmorona, sino también a la democracia. Para Humilde, los verdaderos tsunamis que azotaron a la Argentina fueron Perón y Evita en la década de 1940 y Néstor y Cristina Kirchner este siglo. Hay gente que la tiene clara y no se confunde nunca. El cohete a la luna radio, un desplazamiento estelar, con Horacio Verditsky, Marcelo Figueras y la participación de Josefina Bolis y Guillermo Hernández. Domingos de 9 a 12 por AM 530.